Luchando por la justicia. Soluciones legales para el día a día. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660 AM, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarlos a escucharnos todos los viernes a las 12 horas por radio tradicional, plataformas digitales y diversas aplicaciones del IMER. El día de hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante que nos los han explicado o lo hemos escuchado constantemente, pero nadie nos los explica en un lenguaje ciudadano, menos técnico y por lo tanto pues más accesible, que es el comercio exterior de México y los tratados comerciales. Para este tema tan interesante tenemos a un súper invitado, al abogado Óscar Cruz Barney. Él es expresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Asimismo, fue panelista del Mecanismo de Solución de Controversias del capítulo 19 del Telecán. De igual forma nos estaba comentando que actualmente es vicepresidente de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, aunado a que tiene diversa cantidad de publicaciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Querido abogado, bienvenido a Luchando por la Justicia del IMER. Muchísimas gracias, Jessica. Es un gusto estar aquí con ustedes en este programa y encantado pues de platicar un poco sobre pues las relaciones comerciales internacionales de México, lo que significan, su importancia y sobre todo la importancia de mantenerlas, de promoverlas y todo lo que depende de ese comercio internacional de nuestro país. Y claro, este punto me parece muy importante, así que me gustaría comenzar por preguntarle cómo estamos en el contexto actual. ¿Qué tenemos respecto de este punto, de estos tratados internacionales, este comercio exterior? ¿Cuál es el escenario, el contexto general? Pero el comercio exterior de México, bueno, primero, ¿qué es el comercio exterior? El comercio exterior significa las ventas de exportación de productos y de mercancías al extranjero y la importación de esos productos y mercancías a nuestro país. México ha participado en relaciones de comercio exterior pues desde su nacimiento como virreinato de la Nueva España, en donde teníamos una intensa relación comercial entre España y las Indias, y en particular entre España y la Nueva España. Al puerto de Veracruz llegaban cuando menos una vez al año las flotas y los galeones que venían desde el puerto de Sevilla en España y que traían mercancías, pasajeros, moda, libros, documentos, armas, vinos, aceites, etcétera, para ser comercializados en la Nueva España y que luego se regresaban esos barcos cargados de productos del virreinato novohispano. ¿Qué exportábamos? Bueno, tabaco, algodón, libros también, armas. Exportábamos paro de tinte, exportábamos copal, que se utilizaba como incienso en las iglesias en España. Y por lo tanto había un intercambio comercial muy importante que se complementaba con una serie de ferias comerciales que se hacían al interior del virreinato novohispano que llegaban inclusive hasta Taos en Nuevo México, ahora Estados Unidos, y que se complementaban también con el comercio que se hacía desde el puerto de Acapulco a las Filipinas, con la denominada Nao de China, que se enviaba un galeón, a veces dos, cargados de mercancías a las Filipinas. Recordemos que las Filipinas fueron descubiertas y fueron conquistadas y evangelizadas por novohispanos, pues por mexicanos, por lo cual había un eje comercial, podemos decir, que era Filipinas, Acapulco, Ciudad de México, Veracruz, Canarias y Sevilla. Entonces hay una larga historia del comercio internacional. En el caso del siglo XIX mexicano, cuando nacemos a la vida independiente, una parte fundamental de los ingresos del gobierno mexicano provenían del cobro de impuestos a las importaciones, del cobro de impuestos al comercio exterior, que había una gran cantidad de impuestos: impuesto de importación, impuesto de internación, impuesto de aduanas, impuestos locales que eran como el impuesto de muralla, o el impuesto de ferrocarril, o el impuesto de hospital que se cobraban en los diferentes puertos, y que hacían que una botella de champaña, que podía beberse ciertamente en una mesa mexicana, pues llegase a un precio pues casi del triple o del cuádruple de su precio original, ¿no? Cuando México entra al siglo XX, vamos a arrancar un sistema de sustitución de importaciones. Es un sistema de industrialización en donde la lógica de ese sistema consistía en: si podemos producirlo, ¿para qué lo importamos?
lo cual está muy bien, suena muy bien, en tanto tengamos la tecnología para poder producir. Y ese fue el problema. Fue un sistema de sustitución de importaciones que funcionó bastante bien en sus primeras etapas. Y era, hay que decirlo, era otro México muy distinto al México actual. Era un México en donde se desarrollaron una serie de productos nacionales, había una oferta mucho menor de la que tenemos hoy día. Había aceite de oliva mexicano, marca Ibarra, la marca española, pero fabricado en México por olivares mexicanos. Y se desarrollaron las primeras etiquetas de vino mexicano ya modernas, Urbinón, Los Reyes, Padre Quino, Calafia también. En la época de las patinetas avalancha, bueno, o más bien las avalanchas, patinetas no había, los triciclos, esta marca Apache, y los tirapapas, ¿verdad? Los chicles Motita, y es la época en donde se sustituyen dulces estadounidenses como el Milky Way, el Snickers y el Kit Kat por chocolates nacionales como el cajetoso, el cacahuatoso y el galletoso, ¿verdad? Otro país, hay que decirlo, con una oferta ciertamente mucho menor que la que tenemos hoy día, también con mucha escasez. Abogado, y en este punto me parece sumamente importante esta parte que destaca, que el comercio ha permitido desde tiempos históricos hasta la fecha la diversidad de opciones para que nosotros podamos elegir entre un producto nacional, entre un producto importado, es decir, que venga del exterior, con diferentes características y que se adapten a nuestras posibilidades, a nuestros intereses, nuestras necesidades. Pero esto abre también la oportunidad a la libre competencia. Así es. Entonces, en este punto, ¿México estamos a la vanguardia o tenemos importantes retos aún? ¿Qué nos podría platicar al respecto? Bueno, te podría contestar que ambas cosas. Estamos tanto a la vanguardia y seguimos teniendo una cantidad de retos muy importantes. O sea, nuestro país en el siglo XX decide dar un paso muy importante hacia la integración económica con diversos países a nivel internacional. Nos adherimos al GATT en 1986, iniciamos primero con un tratado de libre comercio con Chile y después el tratado de libre comercio América del Norte con Estados Unidos y Canadá, toda una serie de acuerdos comerciales internacionales, de tratados de libre comercio que nos permitieron acceder con nuestras mercancías a una serie de mercados que de otra manera hubiera sido prácticamente imposible. Acceder con tasa cero, es decir, sin cobro de impuestos, de aranceles, y al mismo tiempo recibir mercancías de todos estos países, ¿no? Lo cual nos obliga a incrementar, o nos obligó a incrementar nuestra competitividad. El libre comercio ha traído grandes beneficios a nuestro país, eso hay que tenerlo muy claro. Y las disposiciones sobre transparencia, por ejemplo, el que yo tenga derecho e interés en saber qué hacen o qué dicen mis autoridades, proviene precisamente de una necesidad del libre comercio, de conocer cómo se hacen diversas manufacturas, qué ingredientes se utilizan, cuáles son los procesos que se siguen y la obligación de divulgar cierto tipo de información. La transparencia está ligada al libre comercio. La competitividad que mencionaba hace un momento, pues es fundamental. A ver, cuando México negocia y firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tiene que hacer una serie de reformas estructurales en su derecho y en su estructura jurídica y constitucional. Reformas que nos permitirían competir de mejor manera en el comercio con Estados Unidos y con Canadá. Se crea la Comisión Federal de Competencia Económica, se crea que es el que ve, o es la autoridad encargada de asegurarse que podamos acceder a diferentes bienes y servicios sin que el que nos provee esos bienes y servicios nos obligue a comprar una cosa o a no comprar otra, ¿no? El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es una institución que se encarga del registro de marcas y de patentes, muy importante, ¿verdad?, para dar seguridad a la manufactura y a la comercialización de productos. Se hace una nueva ley de inversiones extranjeras, una nueva ley de comercio exterior. Es decir, México se sube al tren de la integración económica, es decir, al tren de el fortalecimiento de las relaciones comerciales y políticas con nuestros socios a nivel mundial. Y eso va a cambiar el panorama en este país. Yo le preguntaría al auditorio, teniendo el recurso, evidentemente, si quieren ustedes comprarse un chocolate estadounidense, un Snickers,
pues lo único que tienen que hacer es ir a la tienda de la esquina, ir al Oxxo, ahí lo van a comprar, ahí lo van a encontrar, o quizás inclusive al puesto de periódicos, ¿no? O si quieren beberse una buena botella de vino español, francés o italiano, pues solamente tienen que ir a la vinatería y lo podrán adquirir, o a la Superama, la tienda pues de superficies que elijan, ¿no? Antes eso no era posible. Antes de la liberalización del comercio en México, llegaban un número muy limitado de vinos importados, de confitería importada, y estamos limitados, digamos, a lo que nuestra industria pudiera producir. La apertura comercial trae consigo un incremento en la eficiencia el bien hacer de la industria nacional, pues la obliga a competir. ¿Sí? La competencia en este sentido es fundamental. La competencia nos permite acceder a los mejores productos, a los mejores servicios, con los menores precios posibles. Y este punto quisiera que lo abordáramos en esta segunda parte, porque podría generalizarse en una simple expresión de que podemos adquirir cualquier producto, pero eso implica también el que se hayan garantizado diversos derechos, no solamente a nivel nacional, sino también en diversos tratados internacionales. Pero, querido abogado, vamos a hacer una breve pausa aquí en el IMER Radio y regresamos en breve. No le cambien. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. Continuamos, Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, Todas las Voces. Invitarlos nuevamente a escuchar este contenido, así como diversa información que tenemos disponible para todas y todos ustedes. El día de hoy platicamos con el abogado Óscar Cruz Barney y nos está explicando sobre el tema del comercio exterior y los tratados internacionales, sobre todo los tratados comerciales. Pero querido abogado, nos estaba explicando justo antes de la pausa de la amplia oferta y de la gran posibilidad de poder comprar productos de origen local, de procedencia del extranjero, claro, todos de procedencia lícita, de manera legal, pero esto obviamente debió haber sido a través de una sana competencia garantizada no solamente en la Constitución, sino también en tratados internacionales, y no solamente pensaría yo que tenemos derecho las personas, sino también las personas morales, es decir, las empresas. Platíquenos un poquito más de qué va todo este tema de poderlos garantizar estos derechos o estas oportunidades a través de estos tratados comerciales. Claro que sí. A ver, como decía antes de la pausa, México tomó la decisión de integrarse a la economía internacional, es decir, de firmar una serie de tratados comerciales internacionales con aquellos países con los que teníamos una relación económica importante. Desde luego, el primero de ellos, Estados Unidos, que es nuestro gran mercado de exportación y también es el origen de un número de productos y de mercancías muy importantes que importamos. Esto sin dejar de lado lo que importamos y exportamos a Europa, lo que importamos y exportamos a Centro y Sudamérica, ¿no? El Tratado Comercial Internacional, ¿qué es lo que hace? Permite dar una serie de pasos hacia la creación de una zona comercial. Una zona, en este caso, que es lo que hemos creado en el caso del Telecán y ahora el TEMEC, y de crear una zona de libre comercio, ¿sí? ¿Qué es esto de una zona de libre comercio? Bueno, pues es una zona en donde diversos países se ponen de acuerdo para no cobrarse impuestos en el intercambio de mercancías. De manera que pueda yo, si yo soy un fabricante de colchones en México, pues vender mis colchones en Estados Unidos y en Canadá o en Guatemala o en la Unión Europea, en España, en Francia o en Italia, sin que me cobren impuestos, aranceles al comercio exterior por enviarlo y venderlo allá. Y que además tenga yo el derecho de que me respeten derechos, acceso a los mercados y que me den el mismo trato que le darían a un proveedor local de esa misma mercancía, ¿sí? El libre comercio, ¿sí?, contenido en los tratados comerciales o posibilitado por los tratados comerciales internacionales, nos posibilita entrar a un mundo de una competencia mucho más eficiente, con mucho más certeza
Y que, por ejemplo, si yo soy un exportador y tengo problemas en el mercado donde exporté, en el país a donde exporté, y pues no estoy yo sujeto a las autoridades locales solamente, sino que a través de los mecanismos de solución de controversias pactados en esos acuerdos, tenga yo la posibilidad de acudir a un arbitraje, por ejemplo, para resolver el conflicto y no estar sometido al juez local o a la autoridad administrativa local. Es por eso que es tan importante para nuestro país preservar, defender, incrementar nuestra red de tratados comerciales internacionales. Es lo que nos permite exportar e importar mercancías eficientemente. Abogado, perdón que le interrumpa, pero en este punto ha existido mucha controversia, sobre todo por lo que se difunde en diversas plataformas, y me parece que es un espacio oportuno para que nos aclare, porque constantemente escuchamos o vemos en los noticieros que no se trata de manera igual al producto nacional, es decir, que se da ventaja a productos o empresas transnacionales extranjeras y que no hay una sana competencia respecto del producto mexicano en el extranjero. ¿Qué tan cierto es esto o hay mucha desinformación? A ver, hay mucha desinformación y hay poca información, hay mucha, lo que hay mucha es ignorancia, hay que decirlo. Y por eso un programa como este es tan importante para que nuestro auditorio entienda la relevancia para su vida diaria de que estemos dentro de diversos tratados de libre comercio, no uno, muchos. México es el país que tiene más tratados de libre comercio en el mundo, que ha permitido abrirle mercados, lugares de exportación para sus mercancías, y ha permitido importar mercancías de esos países en condiciones muy favorables, ¿no? Y piensen ustedes qué sería de una casa, de un hogar en donde, pues si se descompone la cafetera, pues no hay refacciones, o se descompone el horno y no hay refacciones, y ya no, y nomás hacen un solo modelo de horno, pero yo quiero uno más grande, pues no, nomás hay de uno. Es decir, serían condiciones mucho más complicadas si no fuera por el libre comercio, ¿sí? No hay que equivocarse, el libre comercio da y provee a los hogares mexicanos de un mucho mayor bienestar, ¿sí? Y de una capacidad y posibilidad mucho más grande de gastar mejor su dinero, ¿sí? De manera más eficiente sus recursos, ¿no? Y sobre todo la posibilidad de escoger. Poder ir a la tienda y escoger entre 2 o 3 opciones de salsa de tomate, de mostaza, de mayonesa, de aceitunas, pastas, etcétera, que antes eso no se podía, o en muchos países en el mundo eso no se puede. Simplemente hay una sola marca. Hay muchos países latinoamericanos que su régimen económico cerrado al libre comercio pues los tiene sumidos en un problema importante respecto al acceso a bienes y a servicios. Entonces pensaríamos o estaríamos en un escenario en el que se da la misma garantía de derechos, de oportunidades y de igualdad de trato tanto a los productos y empresas mexicanas como a las extranjeras, las que vienen de otros países, y justamente el que también, como bien nos refiere, que se garantiza que nosotros tengamos derecho a elegir entre una gran diversidad de opciones del mismo producto, cuál es la que se adapta más a nuestras necesidades, a nuestras posibilidades, y que, bueno, constantemente sean fenómenos de desinformación, pero afortunadamente pues nos está aclarando puntos tan relevantes como esto. Abogado, y antes de que se nos acabe el tiempo, quisiera preguntarle ¿qué retos todavía ve en materia de comercio y tratados comerciales en México y, claro, de México para el mundo y a la inversa? Bueno, en primer lugar, hay un reto para este gobierno consistente en entender y asumir los compromisos internacionales que tiene suscritos y que debe de honrar y debe de cumplir, y que cumplirlos es en beneficio de la población, es en beneficio de la economía nacional. Y evitar, pues, conductas que puedan llevarnos a confrontarnos con los socios comerciales, ¿no? Son acuerdos que desde luego son mejorables y son perfectibles, y le corresponderá al gobierno mejorarlos y perfeccionarlos, ¿no? Y desde luego ampliarlo. Con la actual administración se ha avanzado en términos de relaciones comerciales internacionales de manera importante. Creo que tienen clara la importancia de los mismos, hay que insistir en ello, ¿no? Los tratados comerciales internacionales traen bienestar a la población, y es justamente lo que queremos todos, gobierno y gobernados, ¿no? Entonces hay un reto en términos de conocimiento y buena administración de los acuerdos, hay un reto en términos de ampliar a nuevos acuerdos, nuevos horizontes, hay que seguir buscando nuevos mercados,
hay un reto en términos de integrar las cadenas productivas, es decir, a todas las personas que intervienen de una forma u otra en la elaboración y exportación de un producto o una mercancía. Y eso le corresponde al gobierno organizarlos. Existía en los años 70 el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, un instituto muy importante, fundado por el abogado Julio Fessler y por el economista Carlos Torres Manso, que se encargaba de organizar y de estructurar a las empresas y al sector productivo mexicano para la exportación. Valdría la pena pensar en la recreación de un organismo de esa naturaleza. Y eso le corresponde pues a nuestras autoridades considerarlo y llevarlo a cabo. Hay retos que son atendibles y que debemos de participar en ellos y de sacarlos adelante, sin duda, ¿no? Y qué importante también la intervención, el conocimiento y el involucramiento de toda la ciudadanía en general, porque realmente pueden haber muchas necesidades, como bien nos señala, pero también es importante fijar como política pública y nosotros como ciudadanos y ciudadanas darle seguimiento al cumplimiento del mismo. Pero querido abogado, se nos está acabando el tiempo aquí Luchando por la Justicia del IMER Radio. ¿Y dónde podemos seguirlo en redes sociales? Claro que sí, muchísimas gracias. En Twitter, @OC_Barney, con mayúsculas cerradas, o de Oscar C. de Cruz, y luego Barney completo, con B grande, Y al final. Desde luego Facebook, LinkedIn e Instagram. Con mi nombre me pueden encontrar, y encantado pues de compartir con ustedes todos estos temas. Pues muchas gracias, abogado. También tenemos conocimiento que recientemente se publicó un documento, un texto 100% gratuito, o eso es lo que tengo entendido, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que usted ha colaborado mucho. ¿Y cuál es este nuevo texto que nos invita a consultar? Pues muchas gracias por mencionarlo. Es un libro que se llama El vino y el derecho. Es el primer libro mexicano sobre derecho vitivinícola, en donde pues abordo ahí la historia del vino en México, su producción, su regulación, y hago un poco de derecho comparado, cómo está regulado en la Unión Europea, en España, en Francia, también en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, y cuáles son las perspectivas de regulación en México de la producción, el consumo y la comercialización del vino. Los invito a consultarlo, se llama El vino y el derecho. Es una descarga gratuita que se puede hacer en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es un libro de más de 540 páginas, o sea, es un texto pues de derecho vitivinícola mexicano, que espero pues sea de su interés y que pronto salga en papel para los que quieran adquirirlo ya en papel. Por lo pronto es de descarga gratuita en su versión electrónica. Pues magnífico, ya tendrá también la oportunidad aquí de explicarnos este libro tan interesante de El vino y el derecho, porque bueno, pues hay tantos temas por abordar que nos va a dar mucho gusto tenerlo nuevamente aquí en la radio. Encantado. Le agradezco mucho que haya colaborado con nosotros, con el IMER Radio. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través de 660 Todas las Voces. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. Es una fiesta universal del deporte del balón, como consigna general, celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll. ¿Sabías que un 31 de mayo de 1970 se inauguró el Mundial de México en el Estadio Azteca de la Ciudad de México? Se enfrentaron las selecciones de México y la Unión Soviética. Asimismo, contó con un total de 16 selecciones nacionales que participaron en la ronda final. Este torneo fue considerado como uno de los mejores en la historia del fútbol. Este deporte se remonta a hace más de 2000 años, en China, Grecia, Roma y Centroamérica. Sin embargo, fue en Inglaterra donde el fútbol se convirtió en lo que conocemos actualmente al fijar las reglas como el de no tocar el balón con las manos. Es imposible escaparse de la fiebre global. No existe una esquina que no tenga un balón. La radio en el auto nos contagia de más con esta a la canción de fútbol. Esto fue Luchando por la Justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Luchando por la Justicia.